Hola amigos, en este video les voy a platicar sobre qué es el Bitcoin, para qué sirve y ayudarlos a entender un poquito de cómo es que funciona. Básicamente podemos decir que el gran logro de Bitcoin y lo que lo hace tan especial es que es una tecnología que logró resolver el problema del doble gasto de manera descentralizada. Ahora, ¿qué es esto del doble gasto? Pues el mundo de la informática ha existido por mucho tiempo y se refiere a que cuando tenemos un archivo digital lo podemos copiar ilimitadamente de tal manera que es muy difícil que este archivo tenga un valor económico. Pero ahora vamos a explicarlo un poquito mejor con esta analogía. Imaginémonos que tenemos un videojuego en nuestra computadora que nos gusta mucho y se lo queremos compartir a 3 amigos y ellos lo empiezan a jugar y luego ellos se lo comparten a otros 3 amigos de tal manera que este videojuego pues es de todos y no es de nadie al mismo tiempo, así que es muy difícil que tenga un valor económico, ya que como es un archivo que se puede replicar fácilmente, nadie estaría dispuesto a pagar un centavo. Pero ahora imaginémonos que este videojuego yo se lo transfiero a mi amigo y en el momento en el que se lo transfiero, pasa a ser de su propiedad, él se vuelve el legítimo dueño del videojuego, yo ya no puedo volver a accesar el archivo, no lo puedo jugar y no lo puedo volver a transferir. En esta situación diríamos que este archivo pues ya puede llegar a tener un valor económico, ¿verdad? A esto es a lo que se refiere el problema del doble gasto, pero aquí lo más importante es que se hizo de manera descentralizada, lo que significa que ninguna persona, entidad u organización posee o controla la utilidad o el valor de este videojuego. Así que vamos a usar esta otra analogía para entender un poquito más a lo que se refiere descentralizado. Vamos a hablar de Napster. Esta era una plataforma que se podía utilizar para descargar música gratis alrededor del año 2000 y funcionaba muy bien. Aquí el problema es que esta página era centralizada. Había un único dueño, que esta persona era dueña del software, del nombre y de las herramientas que utilizabas. Entonces, a las disqueras darse cuenta que su música estaba siendo distribuida de manera gratuita, lo demandaron y con la orden de un juez le mandaron a cerrar su plataforma, fue a dar a la cárcel y se nos acabó el servicio de música gratis. Unos años después llegaron lo que se llaman los torrents. Es la misma tecnología, pero de manera descentralizada. Esta es una infraestructura en la que nosotros podemos compartir la música de persona a persona sin tener que depender de una entidad central, por lo que el código es abierto y cuando la policía cibernética intentó detener estos torrents, tuvieron que ir persona por persona hasta que se dieron cuenta que era imposible acabar con todos los usuarios que se compartían música o archivos entre ellos y hasta la fecha sigue funcionando exitosamente. Y bueno, ahora hablaremos del concepto técnico de Bitcoin para entender la tecnología que hay detrás. Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y al mismo tiempo funciona como una divisa y una red global de pagos persona a persona que está respaldado con criptografía, un protocolo de prueba de trabajo y una base de datos llamada blockchain, que es compartido, transparente, inmutable y no permisionado, donde las transacciones son definitivas y funciona sin la necesidad de un intermediario. Esta base de datos organiza la información en bloques que se generan cada 10 minutos, donde la información nueva se encadena a la información anterior, de tal manera que solo puede haber cambios hacia adelante, pero nunca hacia atrás. Aquí es donde entra en juego la criptografía, porque podemos decir que una vez que el bloque se llena de información, el bloque se cierra y genera un sello. Ese sello está representado por el bloque y viceversa. Entonces, si a mí se me ocurriera hacer un cambio en la información del bloque, el sello se cambiaría por completo y entonces mi conexión con el siguiente bloque se rompería y mi cadena a partir de ahí se invalidaría toda la información que sigue. Otra analogía para entender cómo funciona esto es, imaginémonos que yo tengo un negocio que hago con un amigo y decidimos llevar las cuentas de ese negocio en la rama de un árbol donde apuntamos cuánto dinero nos debemos entre nosotros y vamos a imaginarnos que ya que él se tiene que ir a su casa, rompemos la rama a la mitad y yo que me quedé con la mitad de mi rama en mi casa, me fijo que donde termina mi rama dice que le debo 1,000 pesos, pero a mí se me hace fácil lijarle ahí un cachito donde están los 1,000 pesos para yo sacar ventaja, pero lo que va a pasar es que al día siguiente mi amigo va a llegar con su rama, la va a querer comparar junto a la mía y cuando las intente embonar va a ver que no embonan perfectamente porque como ya le elige le va a faltar un cachito y entonces me va a decir como pues qué óvole, esta rama no es la misma, para mí esa base de datos ya no vale, así que yo ya no te voy a pagar ese dinero que estaba ahí. Entonces, pues más o menos esto es lo mismo que pasa con la criptografía en las bases de datos. Finalmente dijimos que el Bitcoin es no permisionado, ya que cualquier participante puede recibir o enviar valor sin necesidad de identificarse
o compartir información personal como su nombre o su dirección. Y dijimos que es transparente porque toda la información se puede auditar en el blockchain y es así como entre todos se llega a una verdad única y global. Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar del dinero tradicional y recordar la historia de cómo este fue evolucionando. Todo empezó desde las más antiguas civilizaciones que utilizaban objetos como conchas, plumas, piedras o hasta nueces como medio de intercambio. Pero se dieron cuenta que no era una muy buena unidad de medida, así que se adoptaron los metales preciosos. Más adelante pasamos a los certificados de papel, que serían los billetes. Después nos fuimos al plástico, que serían las tarjetas bancarias. Y al día de hoy ya estamos con el dinero digital. Pero bueno, hablando del dinero fiat, que es el emitido por los gobiernos, debemos saber que este ya también es digital, porque menos del 8% del circulante mundial está en físico. Ya todo es digital. Incluso cuando los gobiernos dicen que imprimen dinero, ya ni siquiera imprimen nada. Realmente solo pican un botón en una computadora del Banco Central para que aparezca el dinero ahí y de ahí lo envían a los bancos privados. Y tenemos que estar conscientes que cuando guardas tu dinero en una cuenta de banco, este dinero deja de ser tu dinero y pasa a ser propiedad del banco. Que aunque sí, se firma un contrato en el que el banco se compromete a custodiarlo y dejarte disponer de él cuando tú quieras, esto no te va a asegurar nada. Porque de un día a otro, el gobierno o el mismo banco puede congelar tus cuentas, revertir tus pagos o cancelar tus cuentas simplemente por inactividad en tu cuenta, porque algo les pareció sospechoso, o hasta pueden declarar bancarrota y no hay nada que puedas hacer más que esperar a que les dé la gana ayudarte. Otro problema es que con este dinero fiat, el gobierno tiene el sartén por el mango, porque puede imprimirlo ilimitadamente y no solo puede, sino que lo están haciendo. Esto es porque este dinero ya no está respaldado en oro como antes, así que ya no hay nada que los detenga. Por ejemplo, con la crisis actual, la Reserva Federal de los Estados Unidos está imprimiendo dinero como si no hubiera mañana, pero esto no resuelve nada, porque en un inicio tal vez pudiera parecer que hay más dinero, pero es como si tuviéramos una pizza y solo nos pusiéramos a cortarla en rebanadas más delgadas, pensando que con esto podemos alimentar a más personas. Esto pasa porque a final de cuentas los recursos son los mismos y aunque tengamos más dinero, lo único que va a pasar es que los precios suban. Además, con la inflación, perdemos aproximadamente el 50% del valor de nuestro dinero cada 10 años, por lo que podemos decir que este dinero no sirve para acumular riqueza. Yo hasta pienso que siguen cobrando impuestos para crear la ilusión de que este dinero tiene algún valor, porque en realidad ni siquiera los necesitan. Cada que imprimen ya se están llevando un moche de nuestros ingresos y de nuestros ahorros sin que podamos hacer nada al respecto. Ahora les voy a contar una pequeña historia para entender cuál es la relación entre el cobro de impuestos y la impresión del dinero. Imagínense que había un pequeño pueblito donde los habitantes sufrían porque había una gran escasez de agua y la única manera de conseguirla era caminando 20 kilómetros hasta donde había un pozo donde la tenían que sacar con cubetas y además le tenían que dar el 20% de toda el agua que sacaban al rey del pueblo para que les diera permiso de utilizar el pozo. Pero bueno, esto ya lo habían hecho así durante muchos años y los habitantes ya estaban acostumbrados, tanto que tenían sus tinacos en sus casas donde guardaban sus reservas de agua. Hasta que un día hubo un derrumbe en el camino que llevaba al pozo, por lo que todos los habitantes tuvieron que acudir con el rey para pedirle ayuda, ya que ellos asumían que como el rey llevaba tantos años quedándose con un porcentaje del agua que sacaban, el rey tendría que tener grandes reservas para salvarlos a todos. Pero cuando fueron con el rey, ya se había acabado todas las reservas. Lo derrochó bañándose, llenando su alberca, regando sus plantitas y ya no había nada de agua que sobrara para nadie. Pero aún así el rey les dijo que no se preocuparan, que él tenía todo bajo control y que los iba a ayudar. Pero la forma en la que los ayudó es que resulta que el rey tenía una red de tuberías que venía de todos los tinacos de todos los habitantes del pueblo y desembocaba en el tinaco del rey. Entonces él lo único que tenía que hacer era abrir la llave y recibía el agua que tenían todos almacenada. Así que el rey lo que hizo fue empezarla a repartir primero a sus amigos, luego a los que le caían bien, a los que les debía favores y al final a los pobres. Y bueno, al final la gente se dio cuenta de cómo fue que el rey consiguió esta agua y todos se quedaron muy molestos pensando que no era justo que si ya le habían dado un porcentaje de su agua al rey, todavía les quitara el agua de sus tinacos. Y así, amigos, es como funciona el cobro de impuestos y la impresión del dinero. Esto sería todo por la primera parte del video. Por aquí les voy a dejar la segunda parte para que no dejen de verla. Y acá les voy a dejar otro video de cómo comprar bitcoins de la manera más barata posible.